voy a hacer una tefilá, aneo se tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ledaber ruach hakodesh, lo daber milin adam, בשם גדול ישוע המשיח תודה רבה, אמן ואמן. Shebe bakasha ahim, su servidor quien habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos le invitamos a consultar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y jacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Vamos a abrir nuestra Tanaj, por favor, en el libro de Daniel y vamos a ir a este capítulo. Yo ahorita indicaré, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ir hacia el capítulo 4 del libro de Daniel. Y aquí encontramos el segundo sueño de Nabucodonosor. Estoy diciendo así los nombres para que sea más fácil para todos, empezando por los nuevecitos. Entonces vamos por favor al capítulo 4 del libro de Daniel. Capítulo 4. Bendito es el Abacados. Aleluya. Así que en el capítulo 3 vimos cómo los 3 compañeros de Daniel fueron librados de morir gracias a la intervención del Abacados. Cuando tengan el capítulo 4 me dicen un amén. Bueno, nuestro amado Gerardo va a ir leyendo, yo en la medida de lo necesario iré interrumpiendo la lectura para poder ministrar. Amén. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Hasta ahí nada más. Anoten por favor en sus apuntes, amados Sajín, amada Sajayod, allá también, bendito es el Abacados. Anoten por favor. Nabucodonosor había ido al Líbano a presenciar la tala de cedros para la construcción de Babilonia. Repito, Nabucodonosor había ido al Líbano a presenciar la tala de cedros para la construcción de Babilonia. Entonces él sabía lo que eran unos verdaderos árboles hermosos, grandísimos, bonitos, con ese olor característico del cedro. Entonces vamos a continuar la lectura y seguiré ministrando. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Otra vez aquí encontramos una bola de inútiles que no sirven para nada más que para sacarle el dinero a la gente. Y la gente tonta que se deja sacar el dinero por los brujos y los adivinos, que no sirven para nada. Así que vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y no pudieron mostrar la interpretación. 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu del Elohim Kadosh. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu del Elohim Kadosh, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Así que ya consideraba entonces que realmente Daniel tenía un don especial de Ruach HaKodesh. Siga. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Entonces recuerda que Nabucodonosor había ido al Líbano para traer cedros para la construcción de Babilonia. Siga. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Entonces un árbol sumamente grande, sigue. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Tremendo, ¿no? Está hablando de que era un árbol gigantesco. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo,
y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ahora vamos a ir desglosando. Entonces, anoten en sus apuntes. Nabucodonosor vio un árbol muy bello, muy fuerte, muy grande, con mucho fruto. ¿Vamos bien? Aleluya. Proveía alimento y refugio. Alimento y refugio. Proveía alimento y refugio para todos los animales y aves que vivían debajo o sobre él. Entonces, si era un árbol muy grande el que vio en el sueño, y este árbol proveía mucho alimento y refugio para todos los animales y aves que vivían debajo o sobre él. Sigue, Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y K2 descendía de los Shamaín, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Ahora, ese verso 14 es muy importante que lo subrayen. Entonces, aquí encontramos que el árbol número 1 es derribado. 2, sus ramas cortadas. 3, hojas arrancadas. 4, fruto esparcido. 5, animales y aves dispersos. A ver, por favor, mi amado Aj, vuelve a leer el 14. Amén. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol. Entonces y cortad es sus derribado, ramas. derribado el árbol. Y cortar sus ramas, ramas cortadas. Después, Quitad el follaje hojas arrancadas. Después, y desperdiciad su fruto. fruto dispersado o esparcido. Y después, Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. entonces los de debajo y los de arriba. Animales y aves dispersos. Ese es el 5. Sigue, por favor, Aj. Mas la cepa de sus raíces Hasta ahí dejaréis. nada más. Más la cepa de sus raíces. Entonces, pongan cepa. La cepa de sus raíces no sería cortada. Eso es muy importante. La cepa no sería cortada. Perdón que vaya yo interrumpiendo, pero se nos va a hacer más fácil la interpretación así de la palabra del abacados. Entonces, la cepa de sus raíces no sería ¿qué? Cortada. Sigue, ¿ah? Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío de los Shamaín, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos. 7 tiempos igual 7 años. Anótenlo ahí. 7 tiempos igual a 7 años. Si recuerdan, la cepa de sus raíces no sería cortada. Pero se le cambiaría el corazón de hombre por uno de bestia. 7 tiempos igual 7 años. ¿Sí lo anotaron, amados Sahim? Amén. Siga. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los Kadoshim la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así es. Entonces, a alguien que sea muy humilde lo puede poner en un puesto muy alto. Solamente el abacados puede hacer eso. Nada más el verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu del Elohim Kadosh. Ahora, en el verso 19 empieza la interpretación. Número 1, vamos con la interpretación, pero vamos a primero ministrar y ahorita nuestro amado Ag va a leer junto con ustedes, con sus ojitos en la Biblia, la Tanaj. Número 1, el árbol es Nabucodonosor, o era Nabucodonosor. 2,
viviría como un demente, sí, como un loco por 7 años. Tres, tendría zoantropía. Voy a deletrear la palabra. Es Z, no es hebreo. Es Z-O-A-N de nene, T de tío, R de Ricardo, O, P de Pedro y A. Zoantropía. Ahora, esto lo vemos mucho en liberación demoníaca, amados Sajín. Pongan mucha atención. La zoantropía es que la persona se comporta como un animal. Anótelo, se comporta como un animal. Es la zoantropía. Se comporta como un animal. Entonces, aquí en la oficina pastoral he visto personas que se arrastran como serpientes o caminan como arañas, etcétera, etcétera. Eso es zoantropía, pero esos son sheidim, que están llenos de demonios. Y no nada más acá en la casa de ustedes y en el consultorio. Bueno, entonces, ¿el árbol quién era? Viviría como qué, como un demente. ¿Por cuántos años? Entonces ya tienes ahí lo que es la zoantropía. Y eso lo vemos en liberación demoníaca. Ahora, vamos a ir despacito. Primero el verso 19. Amén. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. De alguna manera aquí vemos cómo, a pesar de lo que había sucedido, Daniel, podemos decir que si no amaba a Nabucodonosor, tampoco lo odiaba, lo estimaba. Sí me doy a entender, porque había sido benévolo con él y con sus compañeros. Entonces se turbó 1 hora, porque él supo la interpretación del sueño de inmediato, y entonces por eso dice: esto sea para tus enemigos y la interpretación para los que mal te quieren. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta los Shamaín, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres. Así nada más, subrayen. Tú mismo eres. Entonces es el árbol, era. Tú mismo eres. ¿Sigue? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los Shamaín, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y ciertamente Babilonia fue un imperio muy fuerte. Recuerda que Medo-Persa fue menor, por eso ya no era de oro, sino de plata. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Amén. Siga. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y Kadosh que descendía de los Shamaín, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de los Shamaín, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces recuerda 7 tiempos. Ahora, vamos a ver qué es la cepa. Pónganlo abajo ahí en sus apuntes. La cepa es que sería restaurado. Por eso no fue cortada la cepa. La cepa es que sería restaurado, o significa que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahweh gobierna. Aleluya. Esa es la interpretación. Entonces, vamos a ir leyendo. Entonces, la cepa es que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, gobierna. Sigue. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los Shamaín serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y es que ciertamente Nabucodonosor se hinchó de soberbia, de orgullo, era una ególatra de primera. Entonces tenía que venir este juicio. Eso es lo que les espera a todos los ególatras. Cuando la gente idolatra mucho su cara, mira, hay un estudio que no quedó grabado, hace mucho tiempo lo compartí, de lo que ellos presumen, ese es su problema para la salvación. Por ejemplo, si un
una persona es muy agraciada en su cara, empieza a presumir mucho de su cara, se enorgullece de su cara, los modelos de televisión y de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es su problema para él, para su salvación, ese es su estorbo para su salvación. Bueno, a cada quien trata el Eterno diferente, en este caso, en el caso de Nabucodonosor, por el orgullo que él tenía. Sigue, Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí está lo que ministraba entonces hace un momento, la cepa es igual a que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahweh gobierna, que el cielo gobierna, entonces es Yahweh. Bueno, no se arrepintió. No se arrepintió. Vamos a ver, siga. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo compasión para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Fíjense muy bien, no se arrepintió. Es decir que 12 meses, anótalo, por favor, 12 meses, por así decirlo, le dio el Eterno un tiempo de oportunidad, de gracia para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. 12 meses, tremendo, 12 meses. Por eso dice en el 29, al cabo de 12 meses, es decir, que todavía no le pasaba nada, paseándose en el palacio real de Babilonia, verso 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para esplendor de mi majestad? Una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Sí recuerdan los que estudiaron? Sí. Bueno, siga. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz de los Shamaín. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Así que 12 meses, esto se pudo haber evitado, pero él no se arrepintió. 12 meses de gracia, por así decirlo, y después 7 años de vergüenza, estar como un demente. ¿Sigue? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío de los Shamaín, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Ciertamente un monstruo. Entonces, él paseaba por la terraza, si gustas poner para que después me ayudes a ministrar a otras almas, él paseaba por la terraza. Escucha la voz de los Shamaim. Y entonces viene la sentencia. Viene la sentencia. Y aquí vemos cómo creció su cabello, sus uñas, etcétera, etcétera. Andaba como un demente, como muchas veces los que vemos en la calle. Realmente son gadarenos, gente muy poseída por demonios. Recuerda lo que es la zoantropía. Ahora, en el verso 34 y verso 35, él reconoce ya. Él reconoce, pero después de tiempo, de 7 años, 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los Shamaín, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y exalté, y di esplendor al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahora, fíjense muy bien, amados Sahim, por favor, pongan mucha atención. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Subrayen eso de, y mi razón me fue de vuelta. Miren, está grabado en la página Gozo y Paz y en Jacobswell, esquizofrenia, tanto en español como en inglés, esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es locura y son demonios. Con liberación demoníaca, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach salen los demonios y la persona entonces vuelve otra vez a la razón. Pero, ahí va un pero grandísimo, si al Eterno le place. Porque hemos tratado muchas veces ministrando a una persona con esquizofrenia y no se obtienen resultados. Solamente en el caso de, y mi razón me fue de vuelta, es por rajem del Eterno. Es decir, que los demonios salen, pero solamente si el Eterno tiene rajem. Pero si la sentencia para X individuo no es de 7 años, sino para siempre, entonces ya no hay manera. De los casos que yo he visto que hay más problemas son
los casos de vudú, aquellos que van con brujos haitianos o brasileños y les rocían, pero eso también aquí en México y en todo el mundo ya. Sacrifican una gallina negra a Satanás, y a Yahshua Mashiach le reprenda, y con esa sangre rocían a la persona. Esos casos son tremendos. Vamos, de los casos que yo he visto así, ni uno solo su razón le ha sido devuelta, ni uno solo. Y han sido ya cientos, si no es que miles. Entonces, bueno, pues este es un problema grave porque la gente cada día se mete más con estas cosas. Así que es muy importante, y mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Por Rajem del Eterno, por Rajem nada más, por Rajem. Para ustedes que me ayudan a ministrar, vayan anotando los ejemplos que yo les doy porque se van a encontrar con situaciones así. Sigue Ángel 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga de su mano, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, exalto, engrandezco y doy esplendor al rey de los Shamaín, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Subraya eso, y él puede humillar a los que andan con soberbia, y sobre eso hay un audio en la página Gozo y Paz que le titulé Orgullo, y entonces él resiste a los soberbios, Yahweh resiste a los soberbios. Pueden orar ellos por horas, pero no les va a contestar nada. Bueno, esto mismo, si gustan anotarlo, esto mismo es lo que está sucediendo otra vez. Es decir, las naciones están ensoberbeciendo contra Israel. En primer lugar, contra el Eterno. Entonces, Yahshua va a humillar a las naciones. Eso lo vemos en el juicio de las naciones. Eso ya está grabado en el Brit Hadashah. Y por cierto, hay mucha gente que está apostatando, hermanos, mucha gente a nivel mundial que dicen que el Brit Hadashah es un invento. Eso es una abominación, eso no es cierto. Yahshua vive y Él viene pronto, pero mucha gente no, dice la Tanaj que por falta de conocimiento perece el pueblo. Entonces la gente dice, bueno, es que estoy investigando, pero ¿investigando qué? Eso viene del Ruach. Nosotros creemos que es el Mashiach, que es el Elohim que viene pronto, bendito Yahshua Mashiach. Va a ensoberbecer a las naciones otra vez. Ahora vamos por favor hacia el Salmo 2, amados, por favor, vamos al Salmo 2. Vamos para allá todos. Vamos para allá, Salmo 2. Y del verso 1 al verso 3. Salmo 2, verso 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. Akbe Bakasha. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. A ver, todos lean el 3 por favor. Amén. Entonces la gente no quiere la Torah. La gente no quiere la Torah. Qué bueno que tú abrazaste la Torah. Es la única manera de salvarse creyendo lógico en Yahshua Mashiach. Y eso es por Rajem del Eterno. Entonces, aquí en el final del capítulo 4, se humilla Nabucodonosor y aprende esta lección, que el Eterno puede humillar, vale la redundancia, a los que andan con soberbia. Eso subráyalo muy bien, no se te olvide. Y no seamos soberbios, ni tú ni yo, allá tampoco, nadie. Seamos humildes, dejémonos ministrar por el Abacados. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, cuando yo di el bosquejo del libro de Daniel, yo expliqué que en el capítulo 5 es el desenfreno de Belsasar. No es Beltasar, aquí es Belsasar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el capítulo 5 y a medida de lo necesario iré interrumpiendo. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora entonces ponle, fue una diversión desenfrenada de Belsasar.
fue una decisión o diversión, perdón, desenfrenada de Belsasar. Bueno, ponle punto y aparte. Nabucodonosor reinó 43 años. Eso es importante. Nabucodonosor reinó 43 años. Y murió en el año 562 antes de Yahshua HaMashiach. Ahora, sus sucesores, anótenlo, sus sucesores, es decir, de Nabucodonosor, fueron asesinados. Y cada uno de ellos duró poco tiempo en su reinado, por así decirlo. Me dicen amén, amados. Ahora, Belsasar, anoten, Belsasar viene de Bel, Yahshua HaMashiach le reprenda, que es igual al dios Marduk. Yahshua HaMashiach le reprenda porque son Sheidim. Belsasar es de Bel, del dios Bel, pero es el dios Marduk. Recuerda que todas las divinidades, entre comillas, son demonios. Ahora, aquí dice que estaba en un banquete con 1000 de sus príncipes. Anótalo, para que tú después puedas desglosar el tema y darlo a otros. Con 1000 de sus príncipes. Ahora, voy a explicar algo y quiero que lo anoten antes de que nuestro amado Aj lo lea y nosotros con él. En el reino de Belsasar, ellos tenían provisiones calculadas para 20 años, anótenlo. Ellos tenían provisiones para 20 años. Entonces, lo que quería dar a entender Belsasar era que no le intimidaban los persas. Entonces se confió, por así decirlo, pero todo estaba en el plan del Abacadosh. Tenemos provisiones para 20 años, no me intimidan los persas, porque los persas ya estaban sitiando, es decir, ya estaban sitiados por los persas. Ahora, esto que está aquí en el verso 1 es un bacanal, anótenlo así, bacanal, con B grande, bacanal desenfrenado, es un bacanal desenfrenado. ¿Qué hacían en un bacanal aparte de las orgías? Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Y eso después los romanos lo llevaron a cabo también. Ellos comían y comían a tan cantidad de alimento que después se provocaban el vómito. Y perdón por lo que estoy diciendo, pero es para que se entienda qué clase de perros son toda esa gente. Y después de que se provocaban el vómito, volvían a sentarse a comer. Ese es un bacanal. Aparte de las orgías. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Ahora, estamos viendo que esto es una fiesta demoníaca, porque ya te expliqué que es un bacanal. Estaban 1000 de sus príncipes, o sea que no era un banquete con 2, 3 personas. Y aquí, anótelo, utilizó los vasos de oro y plata que se habían llevado del templo de Jerusalén. Eso es una abominación. Entonces, en este bacanal utilizó los vasos de oro y plata que se habían llevado del templo de Jerusalén. En este capítulo 5, en ese bacanal aparece un mensaje escrito. Y entonces vamos a ver en la lectura cómo está este mensaje escrito. Entonces vuelve a leer por favor desde el 1. Amén. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Te das cuenta? Era una orgía. Sigue. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Te imaginas los vasos del Bet Hamikdash? ¿Para qué servían ahora? Sigue. Bebieron vino y exaltaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces es realmente una invocación demoníaca, ¿no? Como ahora, igual, con la Babilonia actual. Sigue. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Aquí es realmente un candelero, no es una menorá, porque recuerda que ellos son paganos. ¿Sigue? Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey Bendito es Yahshua HaMashiach, que él, a pesar de... bendito es el abacados. ¿Cómo avergüenza a la gente? Él avergüenza a la gente que no lo ama. Entonces, en este caso, dice, apareció una mano y escribiendo, o sea, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. ¿Cómo de que no? Y sus pensamientos lo turbaron. Claro que sí. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, como decimos, estaba temblando prácticamente, por eso cascabeleaban sus rodillas. Sigue el 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces aquí, anótenlo, hay un mensaje escrito. Y promete cosas a aquel que lo pueda describir, aquel que describa el mensaje. Ahora, el mensaje estaba en arameo. Arameo. Y eran 3 palabras el mensaje. Ahorita vamos a ir para allá. En arameo, y eran 3 palabras realmente el mensaje. Aunque repetido, ahorita vamos a ir para allá. Siga. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu del Elohim Kadosh, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y conocimiento y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Entonces subraya cautividad de Judá. Cautividad de Judá. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Cautividad de Judá, subraya. Bueno, recuerda que no es ciencia en cuanto a conocimientos también, pero aquí se está refiriendo a los dones del Ruach HaKodesh. Para eso, vuelvo a repetir, pueden repasar los audios de dones del Ruach HaKodesh y esta sabiduría, que significa cómo hacer las cosas, conocimientos, sueños, visiones e interpretaciones de sueños, en sí las visiones, pues. Sigue con el 14. Yo he oído de ti que el espíritu del Elohim Kadosh está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Sigue. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros.
Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esto es lo que debemos aprender también. No nos debe de interesar lo que nos den. No nos debe de interesar lo que nos den. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Entonces el lema de la congregación Gozo y Paz es predicar la palabra, la bendita Torah, sin hacer negocio. Aleluya. No nos interesa el dinero, nos interesa que las almas conozcan la Torah. Al menos es la visión que puso en mí, que otros han compartido ya. Entonces, la misma visión. Sigue. El Altísimo Elohim, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, el esplendor y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su esplendor. ¿Por qué está diciendo todo esto Daniel? Porque él ya sabía lo que vendría para Belsasar. Entonces ya le está prácticamente dando la sentencia antes de que leyera siquiera el mensaje, lo interpretara, etc. ¿Sí? Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío de los Shamaín, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Adón de los Shamaín te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Ese fue el peor pecado que pudo cometer este hombre, profanar. Cuando vemos en los noticieros, profanaron el templo católico tal, se robaron una imagen ahí más horrorosa que el diablo, entonces eso no es profanación, pero en este caso eran cosas sumamente kadosh, amén. Y aquí estamos hablando de un bacanal, de una orgía. Por favor, es importante, porque vamos, lógico, la Tanaj no va a poner la interpretación de muchas cosas en cuanto a cómo se hacían los bacanales, pero era una asquerosidad, hermanos. Es una asquerosidad, hasta la fecha se hace. Sí, Además de esto, diste exaltación a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Elohim en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y eso es lo que hace la gente, ¿no? En las religiones. Siga. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Por favor, ahí con mucha calma. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. A ver, otra vez. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Otra vez todos, amén. Te estás durmiendo, amado. A ver todos, otra vez, amén. Entonces, Mene está 2 veces. ¿Sí? Ahora, son palabras arameas. Tekel Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Mene quiere decir cortado. Cortado. Eso es Mene. Cortado. Ahora, Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Subrayelo porque es muy importante. Vamos a ministrar cómo están nuestras vidas. No nos fijemos nada más en Belsasar. Vamos a ver cómo estamos nosotros hoy. Muchas veces la palabra Mene quiere decir cortado. En el caso de Tekel fue pesado. Y ya Uparsin, entonces quiere decir dividido, ya totalmente hecho pedazos. Entonces, dice, Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto. Esa es una palabra compuesta. Y dado a los medos y a los persas. Ahí está ya el reino. Entonces, Mene. ¿Qué significa Mene? Cortado. Tekel, pesado o en balanza, puesto en balanza. Y ya Pérez, Uparsin, ¿qué quiere decir? Realmente ya ha sido roto, hecho pedazos.
Ahora, anoten esto, amados Sahim, les va a servir. Y que el Eterno te bendiga y te honre tu fe por estar acá hoy y conectados a pesar del calor acá y todo. El Eterno te va a honrar. Bendito es Yahshua Mashiach. Él honra a los que le honran. Y si tú le honras, aprendiendo su palabra, te va a honrar. Sobre todo llevándolo a cabo. Anoten, Elohim Yahweh Sebaot de Elohim había cortado y numerado los días del reino de Belsasar. Entonces, Elohim había cortado, pero es porque lo había contado, recuerda. Sí, y ya había enumerado, y entonces llegó el reino a su fin. Ahora, la palabra tekel entonces fue pesado. Entonces pongan tekel igual pesado Belsasar. Entonces fue evaluado por Elohim. Ponle ahí así. Tekel quiere decir que Belsasar fue evaluado por Elohim, que fue puesto en balanza y que fue hallado falto. Sí, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Ahora, por favor, vamos a 1 Samuel, vamos para allá, por favor, amados Sahim. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2, verso 3. Vamos para allá. Entonces, pónganme atención aquí, busquen nada más 1 Samuel 2 y mírenme tantito. La Tanaj es muy clara en todo esto. Él nos va a pesar, hermanos. Él nos va a pesar en nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras acciones? Deben ser nuestras acciones cumplir con los mandamientos de nuestro Elohim. Cumplir con los mandamientos. Entonces, algún día tú y yo seremos puestos en la balanza de Yahweh. Es decir, que somos salvos por gracia, sí, pero vamos a ser pasados por balanza. Y hay de nosotros, si nos falta valor, es como una joya que es de fantasía y que no es de oro y que nada más tiene un bañito de oro. O sea que con cualquier cosa se desgasta y sale el fierro de inmediato, el metal ahí sucio. Entonces, 1 Samuel 2, verso 3, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Elohim de todo saber es Yahweh, y a él toca el pesar de las acciones. A ver, todos el 3, amén. Entonces, pónganle, subrayen más bien, amados, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, en el libro de Apocalipsis hemos aprendido que las acciones justas de los santos, de los Kadoshim, ¿qué es? Guardar los mandamientos. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a ministrar porque tiene que ver totalmente con la palabra, no es invento mío. Miren, estudiando esto que estamos viendo ahora, esta bendita palabra del Abacadosh, yo me puse a meditar varias cosas sin inventar y sin divagar o sin estar delirando, no. Y yo saqué a conclusión una frase que te quiero compartir. Quiero que la anoten, después la leen, muchas veces la recapacitan. Anota, por favor. La calidad moral y espiritual. La calidad moral y espiritual no alcanzaban. Ahora, ponle por favor un paréntesis. Como en los negocios. Ahora, cierra el paréntesis, como en los negocios. ¿Vamos bien? Ahora, ponle después a cumplir los requisitos de Elohim. Ahorita te voy a ministrar, entonces vamos a entender. Esto le va a molestar tal vez a mucha gente, pero por favor tómenlo con madurez. Van a ver que así es.
Tú escribiste, la calidad moral y espiritual no alcanzaban, y luego pusiste, como en los negocios, a cumplir los requisitos de Elohim. Ahora, explico esto. Un negocio tiene que trabajar en números rojos o en números negros. Negros, que quiere decir ganancias, no pérdidas. Ganancias, no pérdidas. En un negocio, lógico, eso es fuera de Shabbat. Debemos de tener ganancias, no pérdidas. Bueno, si a ti te interesa tanto, entonces que tu negocio tenga ganancias y no pérdidas, que no tanto en lo moral y en lo espiritual, que son las acciones justas de los Kadoshim, son las acciones de los Mitzvot, las Mitzvot. Entonces, a ver, pongan mucha atención, nadie se vaya a molestar, pero voy a decir algo que es fuerte. Las personas que todo el tiempo andan pidiendo prestado, tapan este hoyo, pero destapan el otro y tapan este hoyo, no les alcanza su economía para cumplir los requisitos de su familia, igual a su calidad moral y espiritual. Esto es bastante duro, pero es la verdad. Yahshua HaMashiach nos puso como cabeza, no por cola. Y tú que eres casa de Israel, ahorita estás aprendiendo en la restauración, entonces tú tienes que salir de eso. Tú no tienes por qué tener deudas, porque es una idea que traen las personas. Dicen, bueno, yo siempre debo, dicen las personas, siempre debo, siempre estoy en ruina. Pues es una maldición. Tienes los audios y los escritos de maldiciones en español e inglés. Entonces, la calidad, ve tus apuntes, la calidad moral y espiritual no alcanzaban, como en los negocios, a cumplir los requisitos de Elohim. Eso fue lo que le pasó a Belsasar. Ahora, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? Si ahorita nos pesara el Eterno. ¿Pesan más tus chismes, tu lashon hará y tus difamaciones que tus acciones justas? Entonces te va a hallar falto. Y entonces no eres salvo. Recuerden repasar el audio 20 características de un salvo. No estoy condenando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que he vivido, lo que yo veo. Una persona que todo el tiempo anda de aquí para allá pidiendo prestado, así es igual su calidad moral y espiritual. Igual. Siempre hay un faltante en los negocios y siempre va a haber un faltante en lo moral y en lo espiritual. No falla. Mira. Tú dirás, pero hay mucha gente millonaria, toda esa gente millonaria debe. ¿Sabías? Los camionetones en los que andan lo deben. Las casonas las deben. Sus vacaciones de hace un año en Acapulco las deben. Es que yo veo mucha gente así. Entonces, repito, la calidad moral y espiritual, ve tus apuntes, no alcanzaban, como en los negocios sucede, a cumplir los requisitos de Elohim. Entonces, si hay alguien aquí que todo el tiempo está debiendo y debiendo aquí, y le pide a uno, y le pide al otro, y le pide al otro, así está su calidad moral y espiritual. Yo sé que esto le va a molestar a mucha gente, pero estas ministraciones son las que necesitas. ¡Aleluya! Porque si no, entonces algún día el Eterno te va a hallar falto. Y mira, una persona que siempre está debiendo dinero es mentirosa. Y el remanente de Elohim no dice mentira. Siempre va a ser mentirosa. Si le debe, por ejemplo, si vamos a suponer que se dice mesiánico o mesiánica y le debe a unos hermanos, siempre va a decir que no tiene, se va alargando la deuda, etcétera. Recuerda que entre hermanos no debemos cobrar intereses. Pero vamos, la situación es esta. Analiza tu vida, porque el Eterno te va a pesar, a ti y a mí nos va a pesar, nos va a enumerar, y que no nos halle faltos, como en los negocios. Entonces revisa cómo están tus negocios después de Shabbat, revisa cómo está tu calidad moral y espiritual. Entonces aquí Belsasar fue pesado por el Eterno y lo halló falto. Ese era el mensaje en arameo. Mené, mené, tekel, uparsim, que quiere decir, fuiste contado, contó tu reino, fuiste enumerado, fuiste pesado, y te halló falto, entonces eres roto, Belsasar. Ahora, en arameo, pónganle así en sus apuntes, amados Sajín, entramos un poquito a conocimiento más profundo. En arameo, mene es un sustantivo
y significan 650 gramos. Entonces ni siquiera 650 gramos pudo ser medido, aquí en este caso, pesado en tekel. Tekel quiere decir 13 gramos. 13 gramos. Entonces las palabras aquí de mene, mene, tekel, uparsin, aunque son contados, pero mene quiere decir mene 650 gramos, tekel 13 gramos, y ya en el segundo mene quiere decir contar, enumerar, y uparsin o parsin quiere decir pérez, que quiere decir roto. Pérez, uparsin, pérez. Uparsin o pérez quiere decir roto. Y entonces le quitó el reino y lo dio esa misma noche a los medos y a los persas. Recuerda, estaban en un bacanal con los utensilios del Bet Hamikdash. Bendito Yahweh. Y bebiendo ahí prostitutas y homosexuales en un banquete, ¿no? Bueno, eso fue lo que le pasó a este hijo de Satanás. Ahora, anoten en sus apuntes, ahorita lo vamos a leer. Esa misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche, ni siquiera al otro día. Esa misma noche fue muerto Belsasar y Darío tomó el reino. En este caso, de Media, porque después fue el imperio medo-persa, pero en este caso es Darío de Media. ¿Me dicen cuándo podamos continuar, amados? Entonces, verso 29, Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Entonces cumplió lo que dijo por voluntad del abacados. 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahí está. Y 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahí está. Ahora, esto es muy grave porque nosotros algún día seremos pesados por el abacados, y si ahorita el Eterno pusiera la balanza, ¿cómo saldríamos tú y yo? Ese bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, ¿cómo saldría yo? ¿Cómo saldríamos? ¿Nuestras acciones han sido buenas? Lógico, guardando los mandamientos. Uno de los mandamientos es no difamar, no hacer la shon hará, no causar problemas, no causar divisiones, guardar la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, vivir la Torah. Hemos platicado muchas veces, amados Sahim, que no se trata de leer la Torah, sino ser la Torah, hacer la Torah, ser la Torah. Ahora anoten, esto es historia, anótenlo por favor, nos va a servir a todos. El ejército persa, no el de Media, sino el de Persa, desvió el caudal del río Éufrates. Entonces el ejército persa desvió el caudal del río Éufrates y por lo tanto ya no les llegó agua. Ahora vamos por favor, aquí lógico, a Babilonia. Vamos por favor a Isaías 47. Al no llegarles agua, pues empezaron a morir de sed. Deshidratados pues. Vamos a Isaías y aquí está entonces, por eso hemos visto los profetas y vamos en orden, amados Sahim, vamos en orden. Después de Daniel, vamos a ver Esdras y Nehemías, porque ese es el orden correcto. El orden incorrecto es como está en la mayoría de las Biblias, ¿sí? Sí, no es el correcto, porque Esdras y Nehemías son posteriores a Daniel. ¿Quién tiene Isaías 47? Verso 1 al 5, Gerardo. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierra y delicada. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus huedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno.
Nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el Kadosh de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Hasta ahí nada más. Entonces, fue una sentencia del Abacados, y recuerda que el Eterno se vale de los ejércitos para cumplir su bendita voluntad. Ahora, anoten este dato y voy terminando. El 12 de octubre, en cuestión de fechas, el 12 de octubre del año 539 antes de Yahshua HaMashiach, fue derrotada Babilonia. Bendito es el Abacadosh. Es lo mismo que va a hacer con la Babilonia política. Y recuerda sobre la imagen. Entonces, 539 antes de nuestro don Yahshua HaMashiach fue derrotada Babilonia, 12 de octubre. Ahora, ¿recuerda sobre la imagen que vimos ayer en cuanto al estudio? Sí, de 27 metros de alto y 2.70 de ancho, entonces era un obelisco. Babilonia política, Babilonia religiosa. Puedes ver los audios de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18 de Revelación, Apocalipsis, Isgalut, en la página Gozo y Paz, y ahí explico sobre la Babilonia política y la Babilonia religiosa. Ahora, el capítulo 6 lo vamos a ver, si el Eterno lo permite, el día miércoles, porque no quiero que queden truncados, cortados los capítulos. Queremos ir capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Y conforme avancen los días, amados Sajín, con las próximas cosas que han de suceder en la tierra, van a ver cómo el Eterno nos va a dar más luz para entender mejor el libro de Daniel. Hay dos cuernos ahorita. Hay dos cuernos, Francisco y Benedicto XVI. Pero eso lo vamos a ver con más calma. En la Tanaj, recuerda que muchas veces una profecía no es que tenga dos o tres interpretaciones. Cuando veamos que se refiere Daniel a Antíoco Epífanes, está hablando también del antimashiach. Está hablando de Antíoco Epífanes, sí, pero también está hablando del antimashiach como tal. Entonces, cierra tus apuntes, cierren por favor su Tanaj. Espero que hayan anotado, amados Sahim, porque les voy a ir dando muchos datos de historia para que nosotros podamos aprender toda Gabá, podamos aprender mejor, ¿de acuerdo? Ahora, despiértate tú que duermes, bendito es el Abacados. Ciertamente con todos los acontecimientos que van a suceder en los próximos días, vamos a estar muy atentos, amados. Muchos piensan que falta todavía mucho tiempo. No falta mucho tiempo, el tiempo se está acortando. Guarda la santidad, no quebrantes el Shabbat, no hagas la Shon Hara. Recuerda, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, el Eterno que no nos halle faltos. Y recuerda, después de Shabbat, arregla las cosas que tengas que arreglar de tus negocios. No falla eso, amados, no falla. Cuando uno está estudiando la palabra, si uno se guarda, el Eterno nos va dando palabra. No es más palabra, o sea, no quiere decir que le falte a la Tanaj, no, pero nos da revelación de lo que quiere decir ahí. Y entonces, ciertamente, toman mucho en cuenta, en consideración esto, que una persona que pide prestado aquí, que pide prestado acá, que tapa un hoyo, que tapa otro, así es su calidad moral y espiritual. Esa persona está reprobado. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Ahora, Shaul dijo, llamado Pablo, Shaul dijo, me temo que mi trabajo haya sido en vano. Entonces, espero que muchos perseveren en santidad, guardando el Shabbat, guardando las fiestas hasta el final, hasta que el Eterno diga, o bien nos llame por medio de la muerte, o bien cuando Él toque el shofar. Entonces, espero que mi trabajo como Roe no haya sido en vano. Yo he puesto mi mejor empeño en no cobrando ni un peso, ni un dólar por enseñar Torah, lo humildemente que sé, y he tratado de poner ejemplo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos viendo cómo la apostasía va aumentando en local y mundial. Entonces, ten cuidado, guarda la santidad, porque el Eterno viene pronto.